¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? ¿Cómo están? Un saludo grande aquí desde Medellín. Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. Estamos retomando este programa, Aló Psicólogo, por diversas razones. Hace unas semanas que no lo hemos tenido algunas interrupciones por ejercicios espirituales, descanso, etc. Así que volvemos ahora con Aló Psicólogo. Saben que Aló Psicólogo es un espacio de formación, de capacitación, de psicoeducación, donde podemos aprender distintos temas sobre la psicología desde la mirada integral del ser humano. O sea, Aló Psicólogo se trata de aprender en ese orden de ideas. Entonces valoramos mucho sus preguntas, sus comentarios, que nos digan de qué lugar vienen, etc. Y también que nos ayuden por favor, compartiendo este video para que llegue a más personas. La ventaja, digamos, de este video es que queda grabado aquí en el fanpage de Humberto del Castillo Drago. Lo compartimos también con el Centro RT y con otras páginas, y bueno, también ustedes pueden ir compartiendo en otras páginas. Y además luego lo subimos al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, y veo que ya hay algunas personas conectadas. Entonces, a ver si nos van devolviendo el saludo y nos van diciendo de qué parte de Sudamérica o de Latinoamérica nos escuchan. El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema que es muy querido en el Centro RT, lo consideramos muy importante, que es el tema del perdón. Pero resulta que el perdón normalmente no es muy desarrollado en la psicología o en la psicoterapia. Entonces, para eso hemos invitado a nuestra amiga y compañera Natalia López Ospina. Ella ahora nos va a contar, fue practicante del Centro RT, se ha graduado hace relativamente poco, aunque ella ya nos ha acompañado en varios Aló Psicólogos como practicante, y vamos a hablar de este tema del perdón, que ella lo ha profundizado porque resulta que ella hizo su trabajo de grado para graduarse como psicóloga sobre este tema. Natalia, cordial saludo, un abrazo grande, y muchas gracias por estar aquí en Aló Psicólogo. Muchas gracias, Humberto. De verdad que para mí es un honor volver a estar pues aquí en este programa con ustedes, y bueno, como ya lo mencionabas anteriormente, bueno, soy psicóloga clínica egresada de la Católica del Norte y actualmente pues diplomada en psicoterapia de la reconciliación. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el perdón en la psicoterapia de la reconciliación. Y para comenzar vamos a tener pues como varios punticos importantes. Y sí, efectivamente, mi proyecto de grado lo hice sobre las perspectivas sobre el papel del perdón en el proceso psicoterapéutico. Aquí pues ahondamos sobre todo fue como en la mirada del psicoterapeuta como tal. Y bueno, y dentro de este proceso de investigación logramos descubrir varios puntos pues como muy importantes, que ahorita pues se los vamos a mencionar pues como con mayor profundidad cuando estemos hablando sobre el tema del perdón, porque no solo se ha investigado, se ha tomado desde el campo religioso o filosófico, porque también pues ahorita ya se ha estado investigando sobre desde la parte médica, sino también desde la psicología clínica. Entonces, este tema sobre el perdón ha podido pues como encontrar gran cabida y lograr efectividad también en la sanación y en la restauración de los traumas y de las heridas afectivas y emocionales. Nosotros pues como dentro de este proceso de investigación logramos descubrir que el perdón es un recurso, ¿cierto? Que cada vez tiene mayor acogida y que se ha vuelto también como muy transversal a los distintos modelos teóricos de la psicología.
Entonces, básicamente, pues ha sido como esta experiencia. También hemos logrado como ahondar en que el perdón es un recurso que no pasa desapercibido, sobre todo en los profesionales, porque se ha descubierto que tiene gran compatibilidad con los procesos clínicos y además o sea, sobre todo por las problemáticas humanas y las patologías en su mayoría revisten un grado de trauma y también de herida. Entonces, como desde este amplio o esta amplia investigación que logré hacer mientras hacía mi trabajo de grado, se descubrió también que el perdón ayuda a mermar sobre todo la parte de la ansiedad, la depresión o a sufrir algún estrés postraumático. Entonces, bueno, este será pues el tema que vamos a abordar y espero que todas las preguntas que tengan nos las van haciendo también por el chat. Sí, Natalia, tengo una pregunta. ¿Cuál fue la reacción de la universidad o de los profesores o cómo fue la acogida de este tema del perdón? Porque bueno, hay ya varias terapias, no solamente psicoterapia de la reconciliación, hay específicamente una terapia que se llama terapia del perdón que ha sido desarrollada en España, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de que lograras, digamos, que te acepten este tema como introducción a lo que nos vas a decir. Pues bueno, inicialmente fue de mucha controversia, porque no es un tema como asociado a la psicología, sobre todo pues en las últimas investigaciones que se han hecho aquí en Colombia como tal. Sí se ha trabajado el perdón, pero el perdón sobre todo desde el conflicto armado, más no dentro de los procesos terapéuticos o que haga parte como un recurso fundamental de la psicoterapia. Entonces inicialmente sí hubo pues como mucha controversia. em, pero bueno, tras esa controversia, esto nos ayudó pues como a investigar mucho más, porque bueno, aquí en Colombia pues estamos nosotros que en la psicoterapia de la reconciliación trabajamos el tema del perdón, pero también descubrimos que no, o sea, el perdón ahorita no es específicamente de un modelo terapéutico como tal, sino que ha sido como muy universal. Entonces también pues la investigación como que ahondaba eso, a que hay que profundizar mucho más en este tema del perdón, porque no hay muchos recursos pues como tal para tener pues, o sea, como una investigación más amplia. O sea, relativamente es un tema que es nuevo ahora. Listo, excelente, Natalia, muchas gracias. Entonces cuéntanos, y bueno, yo voy a ir preguntándote, comentándote lo que vas a ir diciendo. Invito a todos los amigos que ya nos están siguiendo, que nos cuenten pues desde dónde nos escuchan y que por favor compartan el video para llegar a más personas. Adelante. Bueno, entonces inicialmente vamos a tomar, bueno, tenemos como unos, pues como para iniciar unos conceptos básicos, ¿cierto? Para poder entender mucho mejor y como pues con mayor profundidad el tema del perdón en la psicoterapia de la reconciliación. Em, bueno, primero vamos desde estos puntos importantes, vamos a definir lo que es la psicoterapia de la reconciliación, también vamos a hablar de unos conceptos claves y ya finalmente vamos a entrar al tema del perdón como tal. Entonces, bueno, para poder hablar de la psicoterapia de la reconciliación, vamos a abarcar primero lo que es el concepto de psicoterapia, porque se hace pues indispensable primero conocer como el origen etimológico de de esta misma palabra. Entonces, psico se traduce como alma y terapia viene a significar tratamiento. Entonces, pues ya teniendo como esta claridad y desde la psicología pues en general, entendemos pues que la psicoterapia es como el tratamiento que se lleva a cabo por un profesional de la salud, en este caso sería psicoterapeuta, para conseguir que un paciente o un consultante, cliente, pues entre otros, porque según el modelo teórico pues también se van mencionando desde allí, se pueda lograr una serie pues como de mejoras y también cambios positivos en lo que respecta a su comportamiento, a su salud psíquica, física
o a la adaptación al entorno o a su identidad psicológica. Entonces, ahora teniendo pues un poco claro este primer concepto de psicoterapia, vamos a hablar sobre lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Como primera definición, porque en la siguiente diapositiva tengo la otra definición, es que la psicoterapia de la reconciliación es un modelo de intervención mediado por el encuentro entre el terapeuta y la persona que busca, que quiere y que necesita la atención psicológica. Desde esta psicoterapia, ya les paso la siguiente diapositiva. Desde esta psicoterapia partimos de lo que es la antropología cristiana. Y se hace uso pues, de herramientas y técnicas psicológicas que pretenden que el consultante tenga sobre todo una apertura al conocimiento de sí mismo, a la aceptación personal, al perdón y a la reconciliación. ¿Para qué? Para poder lograr una integración psíquica que facilite un cambio en las 4 relaciones fundamentales. ¿Cuáles son esas 4 relaciones fundamentales? Consigo mismo, con los demás, con lo creado y con Dios. Entonces, pues de esta forma se logra la reunificación de la persona y toda su integración psíquica, que se va a reflejar también en todas sus dimensiones y sus áreas personales. No sé, Humberto, si hasta ahí queda claro lo que hemos explicado hasta el momento. Sí, yo una cosa que pensaba, digamos, es insistir a las personas que nos están escuchando, que esta psicoterapia de la reconciliación es un abordaje que lo hemos ido creando y todavía sigue, lo seguimos desarrollando en el Centro Arete, y como ha dicho Natalia, partimos de la antropología cristiana, es decir, de la mirada integral del ser humano, de la consideración que el ser humano es un hijo de Dios, ¿no? Que es una unidad biopsicoespiritual, ¿no es cierto? Entonces, de saber que todo ser humano es una persona, es un don único y irrepetible, ¿no? Que tiene unos dinamismos, que tiene unas necesidades, que tiene unas facultades, ¿no? Que no es un objeto, que no es un individuo solamente, que no es una cosa, sino que es una persona, ¿no? Eso es muy importante para el centro de T. Nosotros, como dijo Natalia, tenemos un diplomado virtual. Tenemos 2 en realidad, pero el primer diplomado virtual que nosotros desarrollamos se llama Psicoterapia de la Reconciliación, donde le enseñamos a psicólogos y psiquiatras este abordaje terapéutico. Y luego, hace unos 10 meses, lanzamos también otro diplomado virtual que ha tenido mucho éxito, que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. Ese segundo diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal no es necesariamente para psicólogos, es para cualquier persona, para el público en general. Entonces, la psicoterapia de la reconciliación tiene esas 2 expresiones en esos 2 diplomados. No son las únicas expresiones, pero son una expresión importante. No sé, Natalia, si tú puedes contar un poquito de tu experiencia, porque tú antes mencionaste que hiciste ese diplomado y además eres psicóloga asociada al Centro de T, y nos cuentas un poquito de esa experiencia formativa que tuviste en el Centro de T a través del diplomado virtual Psicoterapia de la Reconciliación. Bueno, sí, Humberto. Realmente fue una experiencia, aparte pues, o sea, de ser muy desde lo intelectual, porque afianza uno los conocimientos que ha ido adquiriendo pues durante su etapa de universidad. Fue fundamental reconocer, sobre todo desde los 3 momentos que se da en la psicoterapia de la reconciliación, porque inicialmente, o sea, desde mi experiencia, yo no entendía lo que eran las fases, entonces me confundía un poco como con el proceso que se lleva, pues, o sea, dentro de la intervención como tal. Entonces ya después, ahondando y por medio, pues, o sea, de este diplomado, se me aclaró la diferencia
y lo que hace parte de cada momento, porque son 3 momentos que se ven en la psicoterapia de la reconciliación, que más adelante vamos a ahondar un poquitico más también en ellas cuando hablemos de la tercera fase, que es el perdón, y de sus 4 etapas que tiene y que ya son, pues, y que ya son complementadas por la psicoterapia de la reconciliación como tal, porque los 2 momentos iniciales se basan es en lo que tradicionalmente se hace dentro de una psicoterapia, dentro de un acompañamiento terapéutico. Y ya el tercer momento es ya desde la psicoterapia de la reconciliación, que más adelante vamos a ahondar un poquitico en ellos. ¿Listo? Sí, muy bien, muy bien. Entonces la psicoterapia de la reconciliación tiene 3 momentos y dentro del tercer momento, que es los que has mencionado, está el proceso de reconciliación personal. De todo eso va a hablar Natalia. Muy bien, Natalia, adelante. Bueno, entonces, como les había dicho, ahora vamos a hablar como de unos conceptos que me parece que son básicos y fundamentales para poder entender en qué se basa la psicoterapia de la reconciliación. Entonces, como primero, tenemos lo que son las heridas afectivas, pero para poder comprender mejor este concepto de herida afectiva, es necesario primero definir los términos afectividad y herida. Entonces, en el centro ARETE, desde los desarrollos hechos pues en relación, en la reconciliación de la historia personal, que es el libro pues escrito por el doctor Humberto, y afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, se define la afectividad como la capacidad de resonar y vibrar interiormente y también como la capacidad de amar, de donarse, de entregarse y de servir a los demás. Y ya el término herida viene pues del griego traumatus, que significa traumatizar, y este alude a generar una herida física o psicológica. Esto también pues nos lo habla el doctor Humberto, y desde la Real Academia Española nos afirman pues que una herida refiere a aquello que aflige y atormenta el ánimo. Entonces, ya para definir más concretamente lo que es la herida afectiva y poderla entender mucho mejor, es definida como un choque o un golpe en la afectividad de la persona, que produce un daño duradero en todas sus dimensiones y que dicha herida duele y atormenta el ánimo o la psique de la persona. Bueno, el segundo concepto básico es el del conocimiento personal, que en sí este conocimiento personal nos habla de un descubrimiento y encuentro de la identidad, también de la personalidad, de poder conocer las capacidades que tenemos, cuáles son aquellas potencialidades y también las historias, las limitaciones de nuestra vida y de nuestra historia personal. Entonces, de hecho, en el libro Creciendo en la valoración personal día a día, nos hablan mucho de este segundo concepto sobre el conocimiento personal. Tenemos como el tercero la aceptación personal. Entonces, ¿qué significa este concepto? Es como asumir y admitir que algo sucede o que algo ya ha sucedido, que algo pasó o ha pasado, que algo es, que es real, que existe, así uno no esté de acuerdo. Entonces la aceptación nos lleva a asumir, ¿cierto?, que normalmente uno no puede controlar o cambiar lo que ya pasó. Bueno, en la cuarta, que ya pues es la que más adelante vamos a ahondar un poco, sobre el perdón. Entonces aquí es importante entender que el perdón es la tercera etapa del proceso de reconciliación personal, que también se trabaja luego de un reconocimiento y aceptación de la herida afectiva. Y para nuestro abordaje terapéutico es fundamental el tema del perdón, porque este significa que aceptamos lo que sucedió y no nos vamos a quedar pues ahí como en torno a lo que nos causó la herida. Bueno, el doctor Humberto nos habla también pues en sus libros y nos aporta de que el perdón aumenta la salud emocional y también el bienestar del perdonador. O sea, no solo soy yo el beneficiado cuando perdono, sino que también le ayudo a quien voy a perdonar a lograr ese bienestar. Bueno, también reconocer que el perdón
es un proceso de reparación y de reconstrucción que supone la reducción del odio, de la hostilidad, y como no seguir fomentando aquellos sentimientos y seguir fomentando los sentimientos positivos. En sí se basa pues es en esto. Incluso una de las, pues como de las autoras que más ha investigado sobre el perdón, ella se llama María Prieto. Y ella hace poco no, pero sí en el 2016, ella sacó un libro sobre lo que es la salud en la psicología, ¿cierto? En el proceso terapéutico, y nos habla de que perdonar involucra reparar heridas emocionales, restaurar la confianza y reconstruir el vínculo. Entonces, pues ella ha sido una de las, o sea, de las autoras que más le ha aportado a este tema del perdón. Bueno, como ya he mencionado pues anteriormente, lo que ha sido pues en los últimos años desde la psicología y sobre todo desde el ámbito clínico se ha empezado pues como a dar mucha importancia a este concepto, donde se han diseñado diferentes estrategias terapéuticas y las cuales han sido comprobadas pues científicamente que propiciar el perdón en la terapia está relacionado con una mejor salud mental, con una mayor felicidad y una adecuada percepción del bienestar. También el perdón pues está dirigido no solo a personas, sino también a situaciones, y que también tiene unas ciertas características o consecuencias, y que sobre todo se recomienda o el abordaje que más se le ha dado, sobre todo en el trabajo terapéutico con familias y con la pareja. Pero también desde la psicología clínica, estadísticamente, o sea, se ha comprobado que las personas más propensas a perdonar tienen menor probabilidad de padecer ansiedad, depresión y estrés postraumático. Bueno, como quinto tenemos lo que es la reconciliación con el ofensor, que es la reconciliación con el otro. En sí es como la culminación ya del proceso de la reconciliación personal de las heridas afectivas. Sin embargo, pues hay que mencionar que a veces este paso no se puede llevar a cabo porque existen como que varias situaciones que no lo permiten. Una, que posiblemente la persona no se quiere reconciliar o no le interesa participar en el proceso de esta reconciliación, no quiere escuchar a la persona ofendida, o que el ofensor no está en el país, que ya ha fallecido, o que sea pues muy difícil de ubicar. Entonces hay varias cosas que que no pueden aportar o que no aportan a llegar a esta parte de la reconciliación con el ofensor. Y ya como sexto, desde esta parte conceptual, tenemos lo que es la integración psíquica, que en sí es la modificación o la resignificación de los pensamientos, de las creencias, de los esquemas, de las heridas afectivas que generan un malestar en las 4 relaciones fundamentales de la persona, los cuales se ven reflejados en los cambios generados en las dimensiones desde lo biológico, desde lo psicológico y también desde lo espiritual. No sé, Humberto, si hasta este momento o estoy hablando muy rápido o estoy No, pasando muy los bien. temas muy Yo rápidos, creo, cuéntame. no, creo que vamos bien, Natalia. Vamos a invitar a los amigos, no sé, yo no veo aquí todavía ningún comentario, no sé si Viviana me los va a ir pasando por el WhatsApp. Yo simplemente quiero insistir en que los psicólogos y los psiquiatras que quieran conocer del abordaje terapéutico del Centro de ET tienen un diplomado virtual, del cual está hablando Natalia, que se llama Psicoterapia y la Reconciliación. Y el público en general, de hecho, muchos católicos que dan consejerías, sacerdotes, seminaristas, religiosas, están teniendo la oportunidad del diplomado Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. También tenemos un curso de aceptación y perdón para sanar heridas afectivas. Todo eso lo encuentran en la página web de Arete o pueden inscribir a nuestras redes sociales, etc. Y hazme acordar, Natalia, para el final, y no interrumpirte más, hablar del taller online que vamos a tener el 25. Pero entonces,
este tema es muy importante, mis queridos amigos, porque nosotros como católicos queremos no solamente mejorar, sino queremos sanar. Entonces, la psicoterapia de la reconciliación son de esas terapias que aspiran a la sanación, a la reconciliación. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en el fondo el psicoterapeuta de la reconciliación, el psicólogo clínico del centro LT, es un instrumento de la gracia de Dios, del Espíritu, para ayudar a que la persona sane. Entonces, no solamente es controlar, no solamente es mejorar, no solamente es manejar las emociones, es profundizar con todos estos temas de fondo que ha hablado y que está desarrollando Natalia, como la integración psíquica, como el conocimiento personal, como la aceptación y el perdón. No sé, Natalia, si, bueno, pues más adelante puedes explicar un poquito, bueno, acá sale que vas a explicar un poquito el proceso de reconciliación, creo que eso tiene que quedar claro, y sobre todo la diferencia que hay en cada uno de esas etapas o pasos del proceso de reconciliación personal. Muy bien. Bueno, sí, de hecho, pues en esta parte ya vamos a hablar un poco más sobre lo que es la etapa, o sea, ya como vamos a entrar a la etapa del perdón, vamos a tomar y vamos a ver pues como de forma rápida lo que son las etapas que se trabajan en la psicoterapia de la reconciliación. Entonces, bueno, dentro de la primera etapa tenemos que es el reconocimiento de la herida afectiva. Aquí se inicia sobre todo buscando el ámbito donde se generó la herida, sea familiar, no familiar, laboral, o sea, se va a buscar cuál es esa herida afectiva para luego, después de buscar el hecho, la situación o el acontecimiento que generó la herida afectiva, pasar la persona que pueda como mirar y poder determinar cuál es el golpe o choque en su afectividad. Esto es fundamental. Primero, hacer un reconocimiento de la herida afectiva, cuál fue el hecho, la situación, el acontecimiento que lo genera, para luego poder como conectarla con cuál es ese golpe, ¿cierto? O el choque en su afectividad, o sea, la herida actual y que le está causando perturbación en el momento actual. Ya la segunda etapa es la aceptación de la herida afectiva, o sea, ya hemos pasado por la etapa del reconocimiento, entonces ya pasamos a la etapa de la aceptación, donde consiste en asumir y admitir que algo sucede, ¿cierto? Que algo pasó, que ha pasado, que es real, que existe, así uno no esté de acuerdo, pero que es algo que no podemos ya cambiar. Entonces ya logramos tener ese momento de aceptación de esa herida afectiva para luego ya pasar a la tercera etapa, que es esta, que es la del perdón. Y aquí la persona pues está invitada a avanzar en el perdón, a abandonar sobre todo el resentimiento que tiene hacia quien lo ofendió o la hirió, a renunciar a la revancha, a esforzarse pues por responder como con más benevolencia y compasión hacia el ofensor, sea hacia el ofensor o hacia la situación también, porque vemos que hay varios ámbitos en los que nosotros podemos desarrollar o podemos perdonar. No necesariamente es perdonando como con el acto de decirte perdono, también podemos perdonar desde lo emocional, podemos perdonar desde los pensamientos, desde ir optando y tomando como que situaciones diferentes a eso que estimula más el deseo de venganza por quien me hirió. Y ya después de esto, cuando ya logramos tener pues un poco más de compasión y de generosidad y de humildad también hacia lo que nos sucedió, llegamos a la cuarta etapa, que es el de la reconciliación con el ofensor. Entonces aquí ya pues es como la culminación del proceso y se daría pues como de distintas maneras, que fue lo que mencioné anteriormente. Entonces, para que quede claro, en la primera etapa hacemos un reconocimiento de la herida afectiva, en la segunda etapa hacemos la aceptación de esa herida, en la tercera el perdón y en la cuarta ya pasamos a la reconciliación, que es la culminación del proceso. Bueno, entonces,
Desde esta tercera etapa del perdón, la persona pues está invitada a avanzar en el perdón, a avanzar, a no quedarse pues en el resentimiento, a renunciar, a poderse esforzar para poder conseguir un poco más de misericordia. Y en el libro Llamados a la Reconciliación del doctor Humberto y de la doctora Mónica Caballero, encontramos unas actitudes muy diversas, como con las que están en el ámbito de las resistencias, que se encuentran constantemente en los procesos donde el perdón es fundamental para avanzar. Entonces, entre ellas observamos, primero, la persona que ni quiere ni puede perdonar. Como segundo, tenemos la persona que quiere pero no puede perdonar. También la persona que quiere y puede perdonar, pero no es aceptado su perdón. La persona que se perdona a sí misma, pero no perdona a los demás. En la quinta tenemos a la persona que no se perdona a sí misma y no es capaz de perdonar al otro. En la sexta tenemos la persona que se perdona a sí misma y es capaz de perdonar al otro, pero se siente incapaz de pedir perdón a Dios. Otra cosa que impide perdonar es la persona que ha pedido perdón a Dios y ha sido perdonado, pero a sí misma no se logra perdonar. O la persona que experimenta la incapacidad de acoger el perdón del otro. También tenemos como la persona que acoge el perdón del otro, pero en su fuero interno no se perdona a sí mismo lo que hizo. O la persona que acoge el perdón del otro y a sí misma se perdona, pero es incapaz de pedir perdón a Dios. Entonces aquí vemos también como aquellos impedimentos que tenemos para perdonar y que no solo estamos hablando de un solo perdón, sino que también estamos hablando de perdonarse a sí misma, del perdón a Dios, del perdón al otro, del perdón a la situación, al acontecimiento, al hecho, a lo que nos pasó o a lo que nos hirió. Bueno, el doctor Humberto nos dice que el perdón es tan discreto y silencioso que el perdonado podría incluso haberlo dado por descontado o no saber cuánto ha costado. No necesariamente el perdón implica que uno va a llegar o que tenemos que tener un diálogo o un acercamiento con la persona a quien vamos a perdonar, no necesariamente. A veces el perdón también se puede dar de esta manera, que sea una manera muy silenciosa, muy discreta y que incluso a quien yo perdono ni siquiera se da cuenta del esfuerzo que me llevó a mí o de lo difícil que fue perdonar. Bueno, con todo esto, a modo de conclusión, para pues entrar y como que abordar otra parte del perdón, es muy importante como reconocer también que debemos perdonar, primero porque Dios nos ha perdonado antes, ¿cierto? Y nos perdona cuando perdonamos y igual nos sigue perdonando. Entonces ya sabemos que desde el Centro Arete, que es un centro de psicología católica, también abordamos esta parte de nuestra relación con Dios, de cuidar nuestra relación no solo pues, o sea, con el entorno, sino también con Dios. Entonces, mirar de que es fundamental esto y bueno, y desde la psicoterapia de la reconciliación tiene pues como que su más pleno sentido y justificación cuando nos podemos como encaminar a la gracia y al conocimiento de sí mismo y cuando nos dejamos como encaminar. Esto nos ayuda y va produciendo en nosotros el perdón, pero no solo pues ayuda, o sea, no solo es como para ayudar a la persona como tal, sino que lo que hace el recurso del perdón dentro de la terapia es que le ayuda como a ablandar su orgullo y aliviar un poco su dolor. ¿Para qué? Para que se pueda abrir pues como a lo que necesita hacer y poder soltar lo que lo está atando en el momento. Natalia, No sé, tengo una pregunta. No sé si vas a abordar más adelante, no me acuerdo, el tema de abandonar el resentimiento o rencor, lo que hablamos en reconciliación de la historia personal o la renuncia a la revancha, porque a mí me parece importante
porque hay mucha gente que vive como envenenada, con mucho rencor, con mucho odio, con mucho resentimiento, con mucha amargura, con ira, con agresividad. Entonces, me parece que la psicoterapia de la reconciliación y con esto que tú estás explicando del perdón, es una propuesta justamente para que la persona salga de como ese envenenamiento, ese autoenvenenamiento en el que se encuentra. Está pensando en la venganza, porque quiere cobrarse justicia por sus propias manos, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que, por eso mi pregunta. Pues a ver, así como tal, como lo estás mencionando, pues lo pasé así como muy de largo. Entonces, si nos puedes como ampliar un poquitico más desde ese aspecto, porque ahorita voy a pues como abordar, sobre todo desde los momentos en que nos propone Domínguez. Entonces, no sé si nos podrías entonces ampliar un poco más desde ese aspecto. No, no, dale, no, es un comentario, dale, y ahí en todo caso lo podemos integrar, porque me parece importante que a la gente le quede claro que el perdón es un antídoto, ¿no? Es un remedio, es una droga, como decimos aquí en Colombia, justamente contra ese rencor, ese resentimiento, ese odio, ese egoísmo, ¿no? Entonces, y que yo creo que los seres humanos podemos aspirar a curarnos de ese rencor, de ese resentimiento, de esas ganas de cobrar revancha, y que eso, Natalia, no es solamente una cuestión racional, porque si nosotros decimos desde lo racional, desde las creencias, desde lo cognitivo, yo digo, ah, no, yo voy a amar a las personas, ¿no? Yo voy a salir al encuentro de ellas, pero el problema no solamente es un problema cognitivo, sino es un problema sentimental, emocional. Obviamente, esto es la cognición va integrada a las emociones, a lo sentimental, ¿no? Yo creo que en muchos casos no se puede separar, cuando se separa es más por una cuestión pedagógica. Entonces, yo creo que si yo tengo yo tengo ese rencor, ese resentimiento, esos son sentimientos y son emociones que muchas veces no me dejan avanzar en una libertad, ¿no? Por eso que la psicoterapia de la reconciliación aspira y trata de ayudar a las personas para que, digamos, como dice la terapia MDR, por ejemplo, hay un reprocesamiento no solamente cognitivo, sino también emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas emociones están ancladas en nuestro sistema límbico, en la parte límbica del cerebro, y eso hace que sea más difícil abrirse al perdón, venciendo la revancha, la amargura y eso, ¿no? Por eso simplemente insistir en que este tema del perdón no es solamente una cuestión nocional, cognitiva, de creencias, sino tiene un componente sentimental, afectivo, emocional muy importante, ¿no? Eso como comentario. Sí, es muy importante eso, Humberto, y también dentro de la investigación que hacía con mi trabajo de grado, ahí se mencionaba, pues dentro de todo lo que se pudo como investigar, nos decían que no hay un modo único en sí o correcto para expresar el perdón, porque para unas personas puede ser un sentimiento, ¿cierto? Cambiar un sentimiento, o sea, como lo que mencionabas, estoy sintiendo rencor, dejo de sentir rencor por la persona, eso también es una expresión del perdón, o la emoción. Ya cuando veo a esa persona o cuando recuerdo esta situación ya no me genera tanta ira, tanta tristeza, tanta desolación, X, dependiendo pues como la emoción.
Mientras que para otros lo pueden expresar con sentimientos, o con pensamientos o con conductas. Entonces, y también una de las cosas, pues, o sea, como que más trae controversia, es que creen que el perdón, que el perdonar es como excusar al ofensor o al agresor, es que va más allá de simplemente, yo lo excuso, no, tranquilo, siga haciendo lo que quiera, que yo lo excuso, no, o sea, el perdón en sí, el efecto como que primordial es hacia la persona, hacia uno mismo, porque uno mientras no perdona y mientras está como anclado a ese resentimiento, entonces empieza a sufrir también, a tener enfermedades, pues o sea, a nivel corporal, empieza a sufrir una cantidad de cosas, se le quita el sueño, aumento o pérdida de apetito, entonces empieza a tener como unas distorsiones también pues a nivel personal que le impiden ser una persona libre también de esta clase de resentimientos y que también no equivale a olvidar los malos recuerdos, sino que el perdón no produce amnesia, que era como lo que mencionabas también ahora, y tampoco es solo cuestión de serenar el miedo sin abrirse al perdón. Entonces, en sí, pues el proceso de reconciliación personal sin el perdón se convertiría como en una simple tregua donde cada parte pues estaría buscando como la oportunidad de reiniciar las hostilidades. De manera que en esta etapa del perdón se da un paso pues muy importante hacia la reconciliación de las heridas afectivas. En esta etapa, como lo que mencionabas ahora, la persona pues está invitada a avanzar en el perdón, a abandonar ese resentimiento que tiene pues hacia quien lo ofendió, lo hirió, y también pues aquí habría como que ampliar un poco más desde las situaciones, desde los acontecimientos, desde lo que pudo haber pasado, poder abandonar todo esto, renunciar y así. Como que, a ver, quien perdona no está como escrutando tampoco y no está esperando a que el otro venga y me pida perdón. No necesariamente quien me ha ofendido tiene la conciencia de que me ofendió, porque cada quien también tiene como unos recursos a nivel personal y una manera de tomar las cosas muy diferentes a las otras. Entonces, como que aquí tampoco es esperar a que el otro sea el que venga dispuesto pues como a dar el paso de eso, sino que tiene que salir de uno mismo ese deseo de querer perdonar y de poder avanzar, porque es que a la final el beneficiado no es el otro, sino que quien se beneficia es uno mismo. Sería como lo concreto pues ahorita como para definir esta parte. Y Domínguez, este autor, nos afirma que el perdón pues es un proceso supremamente necesario, que es difícil y que necesita 3 momentos. Entonces, el primer momento nos dice que es la voluntad de pedir perdón, en cuanto pues que se toma la decisión, baja la hostilidad, aunque permanece el dolor. Entonces, el dolor no es que va a desaparecer porque yo tengo la voluntad de perdonar, sino que me lleva al menos a esa parte de la decisión. También está el perdón emocional, donde me invita pues como a abrirse, ¿cierto? Para luego aceptar el dolor que acompaña el perdón, permitirse la furia, permitirse la frustración, el enfado que procede de esa herida afectiva que ya también hemos reconocido en la primera etapa de este proceso de reconciliación personal. Y esto puede ser muy natural porque se entierran y o se hacen pues muy destructivas. Entonces él nos menciona que una cólera sin evacuar o sin resolver podría incluso destruir una relación. Entonces, pues como la importancia de ese reconocimiento. Y ya por último nos dice el perdón espiritual, porque recordar el hecho como perdonado, superar la herida e incluso la ira para luego olvidar la misma, esto nos lleva a olvidar o sea, olvidar no es solo no recordar la ofensa, sino convertir la ira en compasión y misericordia hacia el ofensor. Entonces creo pues que como en estos 3 momentos que nos habla Domínguez, hay una claridad muy importante sobre lo que vamos abordando también del perdón en el proceso de reconciliación personal. Y ya pues como concluyendo un poco, tenemos pues un tema muy importante también que lo mencioné anteriormente y es sobre el perdón a uno mismo.
A ver, no es raro que pues como que distintos consultantes saben que el otro ya los perdonó, ¿cierto? Porque no solo, o sea, no solo es uno ir, o los consultantes que llegan a terapia, no solo es porque quieren perdonar, sino porque también necesitan sentirse perdonados. Entonces, desde esta dimensión espiritual, ellos saben que Dios los perdonó, pero ellos no se perdonan a sí mismos y sienten culpa y vergüenza. Entonces, esta falta o este poder ahondar un poco en ese perdonarse a uno mismo es entender que si ya el otro me perdonó y si ya Dios también me perdonó porque busqué ese perdón, entonces falta es el perdón a uno mismo. Aquí la invitación es a poder identificar, ¿cierto? También si hay una falta de perdonarse a sí mismo para poder dar esos pasos que se necesitan para la reconciliación. Para la reconciliación con el otro, y si estamos hablando de la reconciliación con uno mismo, a través del perdón a sí mismo, ¿cierto? Ante la fragilidad personal, ante la vulnerabilidad, ante la propia ignorancia, o también ante la debilidad propia de ser limitados, porque pues es lo que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Debilidades. Entonces, pues como que desde este concepto también lograr reconocer si hace falta perdonarse a sí mismo y avanzar en este proceso. Muy bien, Natalia, excelente. ¿Tienes algo más? No, yo creo que ya esto era lo que tenía como preparado para este momento. Muy bien, este tema del perdón a sí mismo en la práctica clínica se ve mucho porque inclusive hay personas que son creyentes, católicas, que se confiesan, pero que siguen, digamos, dándose muy duro, porque este tema del perdón a uno mismo está muy vinculado con la culpa, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estaba haciendo terapia con una persona que estábamos haciendo una intervención con MDR en haciendo un duelo en la muerte de uno de sus padres, ¿no? Entonces, claramente se veía como una de las emociones que más se le venía a ella era la culpa. Pero resulta pues que ella era una niña cuando murió el papá, ¿no? Entonces, claramente ella no tiene culpa. Sin embargo, pasa algo en la muerte, digamos, de esta persona, donde ella muy niña se sintió culpable, se sintió que algo no hizo, que no terminó de hacer bien, ¿no? Entonces, esa culpa la lleva a no perdonarse a sí mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema que has puesto ahí me parece muy, muy importante. Muy bien, amigos, los que quieran alguna consulta con la doctora Natalia López, ya saben que pueden llamar al centro Arete, ¿no? Natalia, el 25 tú vas a dar un taller con Mónica Caballero. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ese taller? Porque tú nos has hablado del tema de heridas afectivas, nos has hablado del tema del proceso de reconciliación, de psicoterapia y la reconciliación. Muy bien, yo quiero decirle a los amigos brevemente, antes de darle la palabra a Natalia, que esto se aterriza, se concreta, ¿no es cierto?, en los talleres que tenemos en el Centro de T para sanar heridas afectivas, ¿no? Entonces, quien está buscando sanar heridas afectivas tiene una gran oportunidad. Sí, adelante, Natalia. Pues a ver, esto ya en este taller es vivencial, es totalmente vivencial porque se va a hacer lo de las 4 etapas, sobre todo las tres primeras etapas del proceso de reconciliación. Entonces se hace un reconocimiento de la herida afectiva, también se lleva, o sea, porque también se hace como una pequeña explicación, pero más allá de que sea una explicación, se hace como una psicoeducación en cuanto a lo que son las diferentes heridas afectivas, porque no siempre las reconocemos. Y desde el Centro Arete, hace poco también sacaron
un artículo donde nos habla de las diferentes heridas que existen, heridas familiares, como desde las distintas áreas de la persona. Entonces hacemos un reconocimiento de esa herida afectiva, le ayudamos a la persona que pueda reconocer en medio de este taller cuál es su herida afectiva, aceptarla, que la logre aceptar y ya llegar a esa parte del perdón, que logre perdonar para que, o sea, es un taller de 4 horas, desde las 8:30 hasta las 12 del mediodía. Entonces es un taller y es un espacio para que la persona pueda entrar en sí misma, para que se regale ese deseo de poder sanar, de poder avanzar, de reconciliarse también, pero sobre todo pues como de perdonar aquellos hechos que han sido significativos y que han dejado una huella o una marca pues en su persona, en su afectividad. Entonces es ahondar en este proceso, de verdad que es un proceso que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a avanzar y a reconocernos también como personas y salimos, o sea, la idea es poder no solo brindarles el espacio, sino que ustedes también como que se puedan dar a la tarea y se puedan dar la oportunidad de avanzar en todos estos procesos. Sí, efectivamente, entonces, las personas que están interesadas, 25 de febrero, como dice Natalia, de 8:30 a 12, hay una preventa, hasta el 6 de febrero cuesta $20, porque normalmente el taller cuesta $30, ¿no? Entonces aquí en el chat en el que estamos hablando en este video, ahí pueden escribir, o si no, llamar al 312, o escribir también al 886, ahí estamos poniendo el teléfono 5916, ¿no? Natalia, muchas gracias por haber estado aquí en Aló Psicólogo. Creo que nos ha quedado claro, un tema muy interesante. Muchas gracias por todo tu aporte el día de hoy y por todo el gran aporte que estás dando en el Centro Arete. Desde ya te invitamos para que vengas en otras oportunidades a seguirnos enseñando sobre distintos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación. Muy bien, queridos amigos, fue la psicóloga clínica católica Natalia López Ospina, aquí en Aló Psicólogo, hablándonos del tema del perdón. Acuérdense entonces que tenemos ese taller virtual, cómo perdonar lo imperdonable, ¿no? Sanando heridas afectivas, con Mónica Caballero y Natalia López. Para los psicólogos y psiquiatras que están deseosos de aprender sobre psicoterapia y la reconciliación, acuérdense que tenemos el diplomado virtual de psicoterapia de la reconciliación, y para el público en general el diplomado acompañamiento espiritual y reconciliación personal. El próximo lunes, saben que a los psicólogos, saliendo ya de este proceso de vacaciones, de retiro, de descanso, retomamos todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora Colombia. El próximo lunes tenemos como invitada a la psicóloga Paola Rivero Maldonado, donde ella nos va a hablar concretamente de lo que es la psicoterapia y la reconciliación y el diplomado, ¿no? Ahora hemos aprendido un poquito con Natalia, pero Natalia obviamente sea lo concreto en el tema del perdón. Así que, queridos amigos, un fuerte abrazo, feliz noche para ustedes. Síganos en las redes sociales de Humberto del Castillo Drago, del Centro RT. Saben que tienen nuestro canal YouTube también. Entonces, nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de la noche. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego, cuídense mucho.